Bienvenidos a nuestro canal. Hoy estaremos conversando con el licenciado Gustavo León, director del Colegio Claret Alto Hatillo, sobre la importancia del uniforme escolar. Bienvenido, profesor. Buenas noches. Antes de comenzar a hablar de esta prenda tan común para todas las personas que de alguna manera transitamos por el proceso educativo, yo quisiera hacer una brevísima reseña de lo que es un uniforme. Un uniforme es una prenda de vestir que de alguna manera señala una actividad, una imagen de una empresa, una imagen en la estructura de una organización, ya bien sea militar, eclesiástica, empresarial, educativa. Y bueno, el uniforme como tal tiene una función muy particular. En primer lugar, genera para las personas que lo usan unos criterios de identidad. En el caso de los colegios, de acuerdo a los niveles educativos, a los distintos niveles educativos, se diferencian, digo la palabra diferencian, no se vaya a entender que se discriminan, se diferencian las distintas etapas del proceso educativo y a través del uniforme. Por eso nosotros vemos como los niños de preescolar tienen un uniforme con unas características, dadas las actividades que hacen. Los niños de primaria, y depende de las etapas que están, si son, por ejemplo, en los primeros grados, tienen unas franelas diferentes a las de sus compañeros que están ya en la segunda etapa de primaria. Y en el bachillerato pasa exactamente lo mismo. En los primeros ciclos hay un uniforme que tiene un color y los alumnos que están egresando de la educación media tienen otro. Digo esto porque es importante desde el punto de vista psicológico que el uniforme, aparte de poder decir la identidad de cuál colegio o a cuál colegio se pertenece, forma parte de ese conjunto de hábitos que debe tener un alumno dentro de un plantel. Y además de eso, se va volviendo en el transcurrir de los años en un símbolo, en donde en la medida en que yo voy creciendo, yo voy cambiando la imagen de mi uniforme y voy sintiendo que no solamente estoy avanzando en mis estudios, sino que el cambio de esa imagen me va demostrando que cada día me voy aproximando al final de lo que es mi proceso educativo. ¿Hay alguna experiencia con ese cambio de uniforme en los niños? ¿Cómo se sienten ellos al pasar de un grado a otro, cambiarse esa franela, como decía usted? Bueno, en los colegios, por lo menos los de Venezuela, hay como una suerte de rituales cuando se pasa de la primera etapa a la segunda etapa, es decir, del sexto grado de educación primaria. Los muchachos simbólicamente hacen un cambio de franela. Estamos hablando de los alumnos que ya sienten que no son niños, que están entrando en esa primera etapa de la adolescencia. Cuando salen de la educación básica de la media, de tercero para los años superiores, también vuelven a hacer un cambio de franela. Y es como empezar a decirse, bueno, ya nosotros somos los más grandes, ya somos como la élite del colegio y somos los que más representamos al colegio, dado que somos los muchachos que estamos en los grados superiores. Y en esos colegios también se utiliza uniforme para el personal docente y el administrativo. Por supuesto, el personal docente, el personal administrativo y el personal obrero tienen sus uniformes. Y el uniforme no diferencia el rango que pueda tener un docente dentro de la estructura de un colegio, sino que genera un símbolo de identidad y también representa una suerte de mecanismo de ejemplo para el alumno. El profesor con su uniforme, lo más bien arreglado, con los sellos institucionales y lo que representa cada uno de esos uniformes en los distintos niveles, hace de alguna manera que hay una suerte de imagen entre lo que es el docente para con el alumno, para con el representante. El personal administrativo porque sigue también el mismo patrón de identificación de la institución, pero
identifica para una comunidad, por ejemplo, hay colegios con el que yo trabajo, que estamos hablando de 1.200 personas, pero hay colegios muchísimos más grandes y sirven también como un factor de identificación de quién presta los servicios en los distintos espacios del plantel. Y cuando hablamos del personal obrero, pues lógico, el personal obrero tiene también un uniforme porque también se aspira que tenga un proceso de identificación tanto para el papá, para el alumno, para el docente, pero el uniforme estará acorde a la actividad que ese obrero tenga dentro de la institución. Bueno, muchísimas gracias, profesor León, por haber compartido con nosotros este interesante tema. Bueno, espero que les sirva y muchas gracias por prestarme la atención a esta reflexión tan particular.